Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Estamos a menos de 3 semanas de las elecciones presidenciales en este gran país, a apenas 20 días, y hoy la candidata Kamala Harris corrió un riesgo alto. Le dio una entrevista a Fox News, al periodista Bret Baier. Todos sabíamos que el periodista Bret Baier le iba a hacer preguntas bien aguerridas, hostiles y fastidiosas a la señora Kamala Harris. Ella lo sabía mejor que nadie y sin embargo le dio la entrevista y bien por eso, ¿no? En un pasaje de la conversación acalorada y muy a menudo interrumpida por el periodista, que puso a prueba la paciencia de la candidata, ella dijo que Trump no está en la aptitud de ser presidente de este país por segunda vez. Joe Biden is not on the ballot. I understand. And Donald Trump but is. You talked about it. And Donald Trump after George Clooney said within a few minutes of talking to President Biden at a fundraiser that he thought this was not the same Joe Biden that we saw on the debate stage. Donald Trump is on the ballot. I understand. You met with him at least once a week for 3.5 years. You didn't have any concerns? I think the American people have a concern about Donald Trump, which is why the people who know him best, including leaders of our national security community, have all spoken out, even people who worked for him in the Oval Office, worked with him in the Situation Room, and have said he is unfit and dangerous and should never be president of the United States again, including his former vice president, which is why the job was open for him to choose another running mate. So that is a fact. Fue, como ven y como veremos en los próximos minutos, un intercambio muy áspero en el cual la señora Harris tuvo que hacer un heroico ejercicio de paciencia y de tolerancia, ¿no? Para no crisparse con las repetidas interrupciones, a veces demasiado bruscas, del periodista. También saltaron chispas cuando hablaron de cómo ordenar o regular o controlar la inmigración ilegal a este país. First bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... Yes, ma'am. May I finish responding, please? But you have to let me finish, You please. had the White House and the House and the Senate, and they didn't bring up that bill. I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish. Yes, ma'am. Madam Vice President, a couple of things. Prosecuted trafficking of drugs, guns, and human beings. And Donald Trump, but let me just finish. 6 Democrats voted against that bill. Learned about that bill and told them to kill it because he preferred to run on a problem instead of fixing a problem. And in this election, this is rightly a discussion that the American people want to have. And what they want are solutions, and they want a president of the United States who's not playing political games with the issue, but actually is focused on fixing. Está muy bien que el periodista haga preguntas difíciles, está muy bien que sepa repreguntar y en ocasiones interrumpir, pero me da la impresión de que este señor abusó del recurso de la interrupción, porque a ratos daba la impresión de que era una entrevista a sí mismo. Él hacía la pregunta, él daba la respuesta y no la dejaba terminar a la señora, ¿no? Luego la incordió, la mortificó con el tema de, que no creo que sea un gran tema de importancia nacional, de los presos que estando en la cárcel desean cambiar de sexo. Time when voters, especially here in Pennsylvania, are inundated with commercials and ads. They just want it to stop because it's every commercial. But many of them add noise, but a few of them seem to break through. This particular one from the Trump campaign has gotten a lot of attention. Kamala supports taxpayer-funded sex changes for prisoners. Surgery. For prisoners. For prisoners. Every transgender inmate in the prison system would have access. So are you still in support of using taxpayer dollars to help prison inmates or detained illegal aliens to transition to another gender? I will follow the law, and it's a law that Donald Trump actually followed. You're probably familiar with, now it's a public report, that under Donald Trump's administration,
these surgeries were available on a medical necessity basis to people in the federal prison system. And I think, frankly, that ad from the Trump campaign is a little bit of like throwing, stones when you're living in a glass house. ¿Fue una entrevista o fue una emboscada? Porque si es una entrevista, digamos, donde se juega limpio, está bien hacer preguntas difíciles, ¿no? Pero ponerle el spot del candidato rival que trata de destruirla parece más una emboscada que una entrevista con fair play, ¿no? Entonces, claro, evidentemente en ese punto la señora Harris estaba contra la pared, a la defensiva, completamente arrinconada, ¿no? Porque en general yo supongo que al ciudadano promedio de este país no le va a gustar la idea de que se usen los dólares de los contribuyentes para cambiar operaciones, para financiar operaciones de cambio de sexo de los prisioneros. Entonces, en ese punto la señora estuvo a la defensiva. Trump aides say that he never advocated for that prison policy and no gender transition surgeries you know what? You got to happened take during responsible for what his happened in your presidency. administration. Yeah, no surgeries happened in his presidency. It's in black and white. Would you still advocate for using taxpayer dollars for gender reassignment surgeries? I will follow the law, just as I think Donald Trump would say he did. You would have a say as president. Like I said, I think he spent $20 million on those ads, trying to create a sense of fear in the voters because he actually has no plan in this election that is about focusing on the needs of the American people. Whereas, at $20 million on that ad, on an issue that, as it relates to the biggest issues that affect the American people, it's really quite remote. Claro. Tiene razón, es un asunto bastante irrelevante, ¿no? Los asuntos de importancia aquí son la economía y la economía, ¿no cree? Y después, claro, la política migratoria y la política exterior, la seguridad nacional y tal, ¿no? Pero principalmente la economía, ¿no? Casi todos, quizás sin pensarlo, a la hora de votar, somos egoístas. Y el egoísmo puede ser saludable. Cuando uno va a votar dice, ¿quién me conviene más a mí? ¿No? ¿Con cuál de los dos voy a estar mejor? ¿Quién me va a meter menos la mano al bolsillo? ¿Quién me va a bajar los impuestos? ¿Quién va a controlar la inflación? ¿Con quién voy a poder vivir mejor? Y luego uno vota. Y el voto, por tanto, es un cierto ejercicio de saludable egoísmo, ¿no? La señora trató de pasar a la ofensiva describiendo los planes del señor Trump. And again, his policy was no different. Look at where we are, though. They say On plans for the American people, I'm offering a plan to deal with affordable housing. I'm offering a plan to deal with what we need to do to strengthen small businesses, which are the backbone of America's economy. I am offering a plan that is about taking care of young parents and giving them the support they need. My plans for the economy will strengthen the economy, as have been reviewed by 16 Nobel laureates, Goldman Sachs, Moody's, and recently the Wall Street Journal, which have all studied our plans and have indicated my plans for our economy would strengthen our economy, his would make them weaker, would ignite inflation and invite a recession by the middle of next year. Those are the facts. No, esta vez sí la dejó terminar, menos mal, ¿no? Pero yo creo que el tema que más los apasionó, que más los enzarzó, que más los enfrentó, fue el tema de la migración. El tema de la migración ilegal, ¿no? Que es un tema sumamente complejo y sobre el cual da la impresión de que Trump lleva una ventaja. ¿Por qué lleva una ventaja? Porque el gobierno de Biden no atinó a definir una política eficaz en la frontera sur. Y tuvo un número de políticas erráticas y cambiantes y ninguna funcionó bien, ¿no es cierto? Entonces Trump tiene una sola idea, que es cerrar la frontera, y es una idea fácil de vender, es una idea popular. Y sobre ese tema se arañaron mutuamente el periodista Bear y la señora candidata Kamala Harris. How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last 3.5 years?
Well, I'm glad you raised the issue of immigration because I agree with you. It is a topic of discussion that people want to rightly have. And you know what I'm going to talk about. Yeah, but right do you, now, just a number, do you think it's 1 million, 3 million? Brett, let's just get to the point, okay? The point is that we have a broken immigration system that needs to be repaired. So your Homeland Security Secretary said that 85% of apprehensions. I'm not finished. We have it's a an rough immigration estimate of system 6 million people that have been needs to be- released into the country. And let me just finish. I'll get to the question, I promise you. I was beginning to answer. Es lo que decía. Él pregunta, ella está comenzando a responder y él responde. Entonces le dice, ¿cuántos han entrado? Ella dice, bueno, mira, el sistema está roto, hay que repararlo. Y él dice, han entrado 6 millones. Entonces, claro, era un poco irritante el periodista, ¿no? En mi opinión. A ratos abusaba del recurso de la interrupción y la verdad es que tuvo bastante paciencia la señora, ¿no? Porque pedía tiempo, pero no levantaba la voz, en fin, no la vimos estallar de mal humor, ¿no? Como hubiera podido ser en el caso del otro candidato, ¿no? Pero está claro que este era el tema que más la incomodaba, el tema de la migración ilegal. So what I'm saying to you, do you owe Brett, those families an apology? Let me just say, first of all, those are tragic cases. There's no question about that. There is no question about that. And I can't imagine the pain that the families of those victims have experienced for a loss that should not have occurred. So that is true. It is also true that if a border security had actually been passed 9 months ago, it would be 9 months that we would have had more border agents at the border, more support for the folks who are working around the clock trying to hold it all together. Madam Vice President. To ensure that no future harm would occur. Porque es duro, ¿no? Decirle a ella, como le dijo el periodista, tal inmigrante ilegal de tal origen geográfico cometió tal crimen abyecto y secuestró y violó y mató a una mujer menor de edad, como si la señora Kamala tuviera responsabilidad en ello, ¿no? Y entonces, claro, casi no hay una respuesta correcta a una pregunta tan envenenada. Pero de los crímenes son responsables principalmente los criminales, ¿no? Y los criminales no solo son forasteros, hay un montón de criminales oriundos de este país, nativos de aquí mismo, ¿no? Que son blanquitos, rubitos, ¿no? Los 3 que han tratado de matar a Trump, los 3, uno de ellos era inmigrante, ni legal ni ilegal. Así que los 3 eran nativos de aquí, ¿no? Así que aquí también se producen naturalmente por generación espontánea un número peligrosísimo de criminales. Por lo tanto, es un poco injusto echar la culpa del crimen a la inmigración ilegal. I believe the Biden-Harris administration open border policies are responsible for the death of my daughter. That's the early days. So do you owe them an apology is what I'm saying. I will tell you that I am so sorry for her loss. I'm so sorry for her loss. Sincerely. But let's talk about what is happening right now with an individual who does not want to participate in solutions. Let's talk about that as well. But do you want to answer in all fairness, I told you, I feel awful for what she and her family have experienced. De nuevo, tenía el sabor, el olor de una emboscada, ¿no? ¿Cómo le vas a poner un video de una mujer joven diciendo la culpa de que hayan matado a mi hermana es de Biden y de Kamala? A mí me parece que eso no es fair play. Me parece que eso no es fair play. La culpa no es de Biden, no es de Kamala, no es de Trump. La culpa es del maldito criminal que cometió ese crimen vil, ¿verdad? Entonces no puede uno politizar los crímenes. Me parece a mí que es jugar sucio, ¿no? Porque como dice la señora Kamala, ¿qué más quieres que te diga? O sea, me duele, lo siento, le expreso mis condolencias, pero hay que hablar de cómo reparar el sistema. ¿Quién lo va a arreglar? ¿Tenemos un problema? Tenemos un problema. Entra un montón de gente por la frontera sur, entre ella, gente que no debiera entrar, sí. Esa gente que no debiera entrar
Bueno, entonces hay que someterla a unos filtros, a unos chequeos, a una revisión de su pasado, si tienen o no un récord criminal. De eso hay que hablar, pero ponerle un spot de Trump o ponerle a una mujer que llora por la muerte de su hermana y que culpa a Kamala, la verdad es que fue valiente Kamala de dar esta entrevista. Y no creo que Trump haría lo contrario con un canal abiertamente enemigo. No creo que lo haría. No creo que Trump, por ejemplo, le daría una entrevista a MSNBC. No digo CNN, digo MSNBC. No sé si Trump le daría una entrevista a Anderson Cooper de CNN. Sospecho que no. During that time, you said repeatedly that the border was secure. When in your mind did it start becoming a crisis? I think we've had a broken immigration system transcending, by the way, Donald Trump's administration, even before. Let's all be honest about that. I have no pride in saying that this is a perfect immigration system. I've been clear, I think we all are, that it needs to be fixed. We need more. I was just down at the border talking with border agents, and they will tell you, and I'm sure you probably, I know you investigate and you are a serious journalist. They will tell you, we need more judges. We need to process those cases faster. We need the support for those cases that should be prosecuted. They need more resources, and Congress ultimately is the only place that that's going to get fixed, Brett. Yo saludo el gesto democrático de la señora Kamala Harris. Lo aplaudo. Ella sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo. Ella sabía que el periodista iba a tratar de dejarla no mal, sino fatal, pésimo. Lo sabía. Y fue. ¿Por qué fue? Porque así se construye la democracia. Los verdaderos líderes democráticos dan entrevistas no a sus amigotes, a sus adulones, a la gente que hace preguntas de softball, ¿no? Blanditas, suavecitas. No. Los verdaderos líderes democráticos se sientan a hablar con el oponente, con el periodista más inteligente, más temido, con ese se sientan. Y entonces de ese intercambio de ideas, sí, claro, por supuesto que hay momentos tensos, desagradables, pero de ese intercambio de ideas sale ganando el espectador, que es nada menos que el ciudadano, que es nada menos que el señor o la señora que va a votar el 5 de noviembre. Entonces lo que ha hecho Kamala está muy bien. Y es lo que debería hacer Trump a sí mismo. Raramente lo hace. Ayer lo hizo y después de la pausa vamos a ver pasajes y fragmentos. Pero creo que lo hizo desprevenidamente porque no sabía que el periodista británico de Bloomberg News estaba preparado para ir a la guerra con él. Trump, si le dicen, mira, este periodista no te quiere, este periodista va a tratar de hacerte las preguntas más devastadoras, más demoledoras, Trump no le da la entrevista, no le da. Él casi siempre va a lugares amigables. Él sabe que le van a hacer preguntas fáciles, ¿no? Softball, no béisbol. Lo de Kamala con Brett Baier en Fox News, eso fue béisbol. Y demostró, me parece a mí, que Kamala no es una advenediza, ¿eh? No. En estas entrevistas, cuando te tiran unas pelotas en curva envenenada y tienes que batearlas, ahí se ve la madera del político, ¿no? Cuando improvisa. Y cuando está bajo fuego enemigo, ahí se ve la madera del político. Y me parece que la señora Kamala en general salió bien librada porque caminó sobre un terreno sembrado de unas minas terribles. El spot de Trump sobre el cambio de sexo, los videos de las mujeres que lloran porque mataron a sus familiares inmigrantes ilegales. Hizo muy bien la señora Kamala. Una campaña electoral en un país democrático se construye de estos gestos de tolerancia, de respeto a la prensa libre. Porque en un momento ustedes vieron que Kamala le decía, tú eres un periodista serio. Es decir, que no lo insultó porque el periodista le estaba haciendo preguntas difíciles. Lo respetó y trató de responderle. Vamos a una pausa y al volver, Trump con un periodista británico sumamente incisivo. Cosa rara en Trump, ya venimos.